Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Buenos días, quienes nos acompañan en Ciudad de México, en la República Mexicana o en alguna ciudad de América Latina y Norteamérica. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos un grupo de panelistas de lujo, quienes van a apoyarnos con este tema tan importante de la mujer latina migrante y en el que vamos a platicar y a intercambiar experiencias, conocimiento, sobre los retos, sobre los mitos, sobre las realidades que hay hoy por hoy en este tema tan importante de la migración, pero ahora en el marco de el Día Internacional de la Mujer, pues vamos a concentrarnos puntualmente en el rol de la mujer latina. Y bueno, pues voy a dar pie a explicar un poco de qué se trata nuestro panel. Primero que nada, agradeciendo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Sírvanse de utilizar el chat para poder escribir sus preguntas, para poder escribir sus comentarios para nuestros panelistas. Y vamos a dividir nuestro panel en tres Ay, segmentos. por fin. Y en estos segmentos vamos a poder identificar ciertos aspectos. El primer segmento va a hablar de los retos, el segundo segmento vamos a hablar de los mitos y en el último segmento vamos a hablar de las realidades que conlleva este fenómeno de la migración para la mujer latina. Y bueno, voy a dar pie a presentar a nuestros panelistas. Quiero empezar, bueno, con la gente que está en México. Y en México tenemos a una persona muy querida, que es nuestro querido Bernardo Méndez Lugo. Bernardo Méndez se encuentra en la Ciudad de México y quisiera leer un poco, bueno, sobre lo que ha hecho Bernardo. Bernardo es ministro del Servicio Exterior Mexicano en retiro. Él estuvo escrito en 4 consulados en Estados Unidos, uno en Montreal, Canadá, y otro más en la Embajada de México en San Salvador. Y bueno, él es consultor en migración internacional y reinserción laboral post-COVID-19. Y desde el 1 de septiembre del 2021 es secretario de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Bernardo, un gusto tenerte. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Aideli. Nada más aclarar que terminé mi labor de secretario de la mesa directiva de la Asociación del Servicio Exterior, que en estos días, por cierto, tiene una nueva renovación. Terminé en septiembre, perdón, en abril del 23. Ah, muy Gracias. de acuerdo, gracias por la corrección. Muy bien, continuamos también con la doctora Sandra Vázquez. La doctora Sandra Vázquez, que nos acompaña también, se encuentra en la República Mexicana y ella es cónsul honoraria de Belice. Y más adelante, la doctora Vázquez, bueno, nos va a presentar su punto de vista en esta materia sobre la migración de la mujer latina. Doctora Vázquez, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día, no, a todos ustedes y vamos a aprender mucho porque mis compañeros son gentes expertas y yo creo que vamos a llegar a muy buenas conclusiones y motivaciones para todas las que nos están y los que nos están escuchando. Muchas gracias. Bienvenida. Y bueno, pues ahora continúo con quienes se encuentran acá donde yo me encuentro, que es al otro lado del mundo, en Medio Oriente y puntualmente en Arabia Saudita. Me acompaña la primer mujer diplomática mexicana adscrita a Arabia Saudita y ella es Faride Assad Gómez. Faride inició su carrera en el Servicio Exterior Mexicano en el año 2017 y bueno, estuvo 5 años escrita en Turquía y ahora se encuentra en la ciudad de Riad, la capital de Arabia Saudita. Faride, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Adeli. Saludos a todas y a todos. Gracias. Y bueno, como decimos, last but not least, tenemos a nuestro panelista Marco Antonio Fraile Bustillos. Y Marco, bueno, es también parte de el personal adscrito aquí en la Embajada de México en Arabia Saudita. Marco es encargado de la cooperación consular y promoción cultural
Y bueno, Marco, pues sabemos que ha sido un gran apoyo para mucha gente y muy puntualmente para Guapalita. Sabemos que sin tu apoyo, yo creo que no pudiéramos haber estado llegando a tantas mujeres latinas aquí en la región de Medio Oriente y Norte de África. Gracias, Marco, por acompañarnos. Al contrario, Aideli, muchas gracias. Una felicitación a Guapalita. Aprovecho para saludar nuevamente a mi colega a Faride. Bernardo, tanto tiempo sin saludarnos. Mucho gusto en verte. Viejos conocidos, pero no por la edad, sino por el tiempo que tenemos de acá. Y bueno, pues encantado de conocer a Sandra Vázquez y también, bueno, hago llegar un saludo a las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, pues entonces voy a explicar el tema de los tiempos también que vamos a contemplar y a considerar para cada uno de los segmentos. Como he dicho anteriormente, tenemos 3 segmentos y el primer segmento, bueno, pues va a tratar de los retos. Y yo quisiera empezar diciendo que, bueno, que según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, las mujeres representan hoy por hoy aproximadamente el 48% de la población migrante a nivel mundial. Este porcentaje, por supuesto, varía según la región y el contexto migratorio. Yo sé que cada uno de ustedes ha visto la realidad de la mujer migrante en las ciudades donde han tenido que desempeñar sus cargos y posiblemente, bueno, docenas de cargos, de casos han sido similares, tal vez algunas excepciones. Y la primera pregunta aquí para este segmento, me gustaría saber cuál es, en su opinión y experiencia, cuáles creen que sean los retos más relevantes por los que una mujer latina atraviesa hoy en día. Y me gustaría, bueno, para esto vamos a considerar de 2 a 3 minutos en la respuesta y me gustaría empezar con Faride. Adelante, Faride. Muchas gracias, Aideli. Pues bueno, como ya escucharon, yo he estado adscrita a Turquía y Arabia Saudita, entonces me gustaría platicarles de lo que yo he visto en Turquía, en Arabia Saudita, de las mujeres latinas. También, obviamente, una experiencia personal o mis percepciones, ¿no? Porque también soy una mujer latina migrante. Y en primer lugar, me parece que en esta región del mundo es muy importante considerar el aspecto cultural. O sea, venimos de una región que al final de cuentas, pues Latinoamérica tiene sus similitudes, empezando por el idioma, características históricas que nos hacen quizá integrarnos un poco más fácil. Pero llegar a países como Arabia Saudita, como Turquía, que claro, o sea, están también con poblaciones que tienen valores similares a los nuestros, por ejemplo, el tema de las relaciones familiares, la importancia de las amistades, gente cálida, etcétera, tiene sus propias complejidades, ¿no? Y quiero hablar un poco, por ejemplo, del caso de Arabia Saudita, que durante muchos años fue, pues, un país, digamos, cerrado a muchas cuestiones y cómo eso impacta no solamente, pues, la vida diaria de una mujer latina migrante, sino también los aspectos legales que conlleva, ¿no? Durante muchos años, por ejemplo, y a la fecha todavía existe la figura del guardián legal, ¿no? Que es la figura que tiene que ser un hombre que está a cargo de una mujer en Arabia Saudita, digamos. Entonces, durante mucho tiempo, el guardián legal tenía que decidir desde cosas tan sencillas como si una mujer podía sacar su pasaporte, como si una mujer podía registrar su línea telefónica, no podía porque tenía que estar a nombre del guardián legal. Esa figura todavía existe, pero con los cambios que ocurrieron a partir de 2016 con la nueva visión que tiene el gobierno saudí, eso ha empezado a cambiar. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque esto no afecta a las mujeres saudíes nada más, ¿no? También las mujeres extranjeras, en particular, pues las latinas que vivían aquí, estaban constreñidas a este tipo de factores que pueden ser culturales, que al final también están inscritos en las leyes y en la interpretación de las mismas aquí en Arabia Saudita. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo muy concreto en el que yo creo que a veces cuando entramos a sociedades tan distintas,
no consideramos estos factores que al final afectan a las mujeres o más bien representan un nuevo mecanismo para adaptarse. En segundo lugar, por ejemplo, es el ámbito laboral y después vamos a hablar un poco de los mitos sobre las mujeres, pero bueno, sabemos que las mujeres emigran por diferentes causas. Unas de ellas tienen que ver con los aspectos familiares, otras laborales, otras pues vinculadas a la educación, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el ámbito laboral, aquí legalmente, pues la migración, digamos, debe estar regulada y una persona no puede llegar aquí a trabajar si no tiene a alguien que esté, digamos, a cargo de ella, que puede ser la persona para la que trabaja, etcétera. Entonces, estos son algunos factores, digamos, que limitan o que pueden darnos una idea de cómo puede ser un choque cultural o cómo los aspectos culturales que también están inscritos en la ley afectan los procesos de adaptación de las mujeres. Yo lo que sí puedo decir es que conozco a mujeres latinas que emigraron aquí hace 20, 30 años y puedo ver de lo que ellas me platican y de lo que yo veo con las nuevas mujeres que emigran, cómo cambian sus circunstancias y cómo también pues depende de el aspecto en el que te desarrollas. O sea, si tú vienes aquí a trabajar a un banco, por ejemplo, y tu entorno es ese, es muy distinto a si tú vienes aquí por una cuestión familiar y convives más con familias locales, etcétera. Entonces, me parece que, o sea, el principal reto es que no existe un perfil de la mujer latina migrante, que ese perfil varía conforme al país destino, a dónde se mudan las mujeres, por qué se mudan y cuáles son sus vínculos sociales, familiares y laborales en ese país. Esta es mi percepción y bueno, la verdad es que me gustaría, si se puede, no sé cuántas mujeres hay aquí, pero me encantaría saber, pues, de cada una de las participantes que nos escriba cuál es para ellas el principal reto que tienen al emigrar, porque entiendo que también hay varias migrantes. Gracias. Excelente, Faride. Gracias por tu contribución. Y bueno, pues ahí está la pregunta y la invitación para que quienes nos estén acompañando puedan escribir en el chat la respuesta a la pregunta de Faride sobre los retos con los que ustedes han estado enfrentando desde su experiencia en la migración. Muy bien. Voy a ceder entonces ahora el micrófono a Marco. Marco, adelante con tu aportación. Muchas gracias, Aideli. Sí, yo creo que los retos que enfrentan las personas migrantes, no solamente las mujeres, pero bueno, pues en este caso, las mujeres están en función al lugar de destino. No podemos establecer paralelismos entre personas que migran al Medio Oriente, a Europa, a Asia o hacia los Estados Unidos. Y no solamente en función al estado, al país de destino, sino también a la condición en que se realiza esa migración. Te comento, en mi experiencia ya de 27 años en el servicio exterior, he tenido la oportunidad de servir atendiendo a las comunidades en El Paso, Texas, San Antonio, Texas, y también como cónsul de protección a mexicanos en Los Ángeles y posteriormente en el condado de Orange. Y la realidad es muy distinta incluso en cada una de esas ciudades. El perfil de la mujer migrante es completamente distinto al perfil de la mujer migrante aquí en Arabia Saudita. Por ejemplo, te doy algunos datos de cuál es el perfil de la mujer migrante aquí en nuestra circunscripción, que incluye a Bahrein, a Omán y a Yemen. Tenemos de manera oficial, las autoridades nos reportan que hay un universo de aproximadamente 1,031 mexicanos en estos 4 países. Del análisis estadístico que tenemos, hemos detectado que 6 de cada 10 mexicanos que están aquí en la península son mujeres, 6 de cada 10. De estas, hemos detectado que es una población muy joven. También aproximadamente el 60% de las mujeres que viven en esta región están entre 26 y 45 años. Y un detalle importantísimo, Aideli, que quizá solo se pueda ver en la comunidad mexicana migrante en Europa y parcialmente en algunos países de Asia, es que, y es un dato muy sorprendente, la mujer
migrante en esta región tiene educación superior. 8 de cada 10 mujeres tienen como mínimo una licenciatura. Entonces, tenemos un universo altamente calificado en términos académicos de mujeres. Y según las respuestas que nos da la misma comunidad a las encuestas que hacemos, 1 de cada 2 mujeres en esta región se encuentra trabajando. Entonces, estamos hablando de que hay un universo aproximadamente de 600 mujeres y con este perfil muy particular. Y un detalle adicional también, 1 de cada 2 mujeres ha declarado tener entre 1 y 5 años viviendo en la región. Entonces, este perfil yo lo considero, y Bernardo aquí me dará la razón, un poco sui generis porque es diametralmente opuesto al perfil de la mujer que migra hacia los Estados Unidos, que es en donde se concentra el mayor núcleo de la migración. Otro detalle también, y como bien lo señalaba Faride, la migración que se tiene aquí en Arabia Saudita es 100% legal. Aquí no hay personas indocumentadas, a diferencia de otras regiones, principalmente en Estados Unidos, donde lamentablemente vemos que un porcentaje altísimo de la migración es migración irregular. Entonces, los retos están en función a el país de destino y también a la en que se migra. En relación con el país de destino, pues coincido al 100% con Faride. Yo creo que el principal reto que enfrenta la mujer mexicana aquí en esta región es el cultural, de adaptarse a los patrones culturales, a los usos y costumbres aquí, y bueno, pues también el idioma y sobre todo pues el mercado laboral, ¿no? Por las mismas prácticas laborales que existen. Yo creo que en términos generales ese vería yo como el principal reto que se tiene en este país en particular. Claro. Muchas gracias, Marco, por tu aportación y qué interesante ver esta dinámica según el bloque geográfico, las características del perfil de la mujer completamente distintos. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar ahora pie a la siguiente contribución, que sería Bernardo. Bernardo Méndez, por favor, nos pudieras pues, ilustrar un poco aquí en cuanto a tu opinión, tu percepción de este fenómeno. Muchas gracias, Aideli. Como sabes, pues mi experiencia mayor ha sido en Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Además de El Salvador, estuve antes de ser diplomático en Nicaragua, en un sabático, cuando todavía era académico de la Universidad Metropolitana. Así que, pues yo creo que más del 95% de mexicanos y mexicanas, su destino es Estados Unidos. En segundo lugar está Canadá, pero realmente apenas se aproxima a un total de 200,000 personas. Y en tercer lugar viene España, probablemente ya entre 70 y 80,000 personas. He tenido contacto obviamente con esos 3 países y también con la migración centroamericana, no solo por la experiencia de El Salvador, sino en Estados Unidos. Una buena parte de mis interlocutores en diferentes tareas, como los talleres de emprendimiento en San Francisco, en Tucson, pues hay mucha presencia de migrantes de Centroamérica, un poco menos de Colombia, aunque lo interesante en el caso de Colombia, que no es una población tan grande, pero sí una migración que tiene más nivel educativo. Inclusive la salvadoreña tiene más nivel educativo que la mexicana. En el ámbito específico de mujeres migrantes,
como bien dice Marco, con una amplia experiencia en Estados Unidos y más en el ámbito de protección que ha estado Marco. Creo yo que las mujeres migrantes debemos encontrar diversas razones para esa migración. Por un lado, en la migración tradicional del ámbito rural, que ya cambió, ¿verdad? Esa conformación del ámbito rural a cada vez más del ámbito urbano y conurbado. Hay mucha migración de mujeres, no solamente de las regiones indígenas de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, tenemos también de lugares conurbados como Ciudad Neza, Chalco, ya Ciudad de México y Estado de México son juntos los principales expulsores de personas en México, ya superando al tradicional Bajío mexicano, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, ¿verdad? Que era donde se concentraba hace 30, 40 años la migración hacia Estados Unidos. Ahora sí estamos más diversificados con estados que se han unido a esa migración. Hay que subrayar de que en los últimos años no solamente ha sido el ámbito de la búsqueda de oportunidades, desafortunadamente también las situaciones de violencia en muchas regiones del país, Tamaulipas, mismo Jalisco, Guanajuato, Michoacán, han obligado a familias a salir, una migración de alguna manera forzada. Y un elemento cada vez más importante a nivel mundial y que México no escapa es el tema de las condiciones ambientales adversas. Esto también está influyendo cada vez más en esa migración. En el ámbito de mujeres, mi experiencia fue, digamos, el buscar que los consulados en Estados Unidos en los que me tocó estar y en general en los 53 consulados actualmente, se pudiera establecer una ventanilla de atención a la mujer. Todos los consulados cuentan con una ventanilla de atención integral a la mujer, pero también se cuenta con ventanilla, no en todos, se han ido incrementando para la mujer indígena, población indígena y afrodescendiente. Aquí hay que reconocer en la parte de afrodescendientes el papel de la ex senadora Susana Harp para la reforma de la ley, que se pudiera ser más incluyente con las mujeres y la población afrodescendiente. Vale la pena señalar también a Aidel y Marco y compañeras ahí de Farid del chat, de que en los últimos 20 años hacia los Estados Unidos han migrado más de 1 millón de profesionales. Aquí una buena parte con educación superior, muchas mujeres. Creo que en el caso de Canadá es muy claro, la presencia es una población menor, una presencia importante de mujeres profesionales y también de personas emprendedoras. He estado yo visitando California, particularmente el área de la Bahía de San Francisco, y encuentro muchas mujeres profesionales emprendedoras. Obviamente los núcleos de población indígena siguen siendo muy importantes y recalcar que el vínculo con sus comunidades de origen es muy importante. De muchas maneras, los usos y costumbres se siguen teniendo, aún estando fuera del país, se participa, si no siempre físicamente por no contar con documentos. Señalaba Marco que pues hay una población recientemente confirmada por el canciller de la Fuente de 4.8 millones de personas mexicanas irregulares, y también subrayar de que de Centroamérica y Latinoamérica probablemente se esté acercando casi a 3 millones
de personas irregulares. Así que, pues de las personas irregulares que son reconocidas por el censo, un poco más de 11 millones, cerca de 8 son mexicanas y de Latinoamérica. Así que la problemática creo que hay que analizarla en el ámbito de los segmentos y regiones, porque no es lo mismo, como señalaba Marco, ahí mismo en la experiencia que tuve en la región del sur de California, se cambia. Yo estuve en Atlanta, es otra problemática, y lo que cubre Atlanta, el consulado, Alabama, parte de Tennessee, antes Carolina del Sur, ahora ya hay el consulado en Raleigh. Así que cada región, inclusive los segmentos de población, las mujeres que ya nacieron, hay que reconsiderar que son casi 40 millones de personas que reclaman el origen y descendencia mexicana y aproximadamente 20 de otros países de Latinoamérica y el Caribe, lo cual en estos días ya Estados Unidos superó a Colombia como el tercer país de habla hispana después de México. Así que yo creo que vale la pena profundizar y eso haremos en los próximos minutos, los segmentos distintos de población y quizás hacer algún tipo de comparación con otras regiones del mundo que conozco en lo personal menos, pero que vale la pena. La maestra Olga Pellicer, que fue embajadora en Grecia, detectó ciertas problemáticas muy específicas de necesidades de protección de mujeres mexicanas en ese país. Muchas gracias, Aideli. Interesante, Bernardo, muchas gracias por tu aportación. Qué interesante todas estas cantidades de datos que nos compartes. No, amerita definitivamente otro webinar. Nada más con todo eso, este antecedente que nos has compartido. Muchas gracias. Y bueno, pues seguramente vamos a darle seguimiento a esa línea en los siguientes segmentos. Gracias. Doctora Vázquez, su aportación, por favor. No sé si me escucha. No la veo en pantalla. Aquí está ya. Adelante, doctora. ¿Sí nos escucha, doctora Vázquez? Doctora Vázquez, ¿nos escucha? Se me hace que no. Se me hace que no nos está escuchando. Parece que está congelada su imagen. Sí, parece que está congelada la imagen, a lo mejor hay algún problema de conexión. Bueno, vamos a dejar, vamos a unir su aportación junto con el segundo segmento. Voy a pasar entonces al segundo segmento y bueno, pues justamente hemos escuchado del tema de retos y bueno, como justamente lo mencionamos, cada bloque geográfico trae sus retos, trae sus mitos, trae sus realidades. Hay muchos datos por ahí que a lo mejor pues no habíamos considerado, otras sorpresas por allá. Y quisiera que nos enfocamos ahora al segmento 2, que es mitos. Y aquí, bueno, pues sabemos que la migración de las mujeres está rodeada de varios mitos y estereotipos. Ya Farida inclusive por ahí comentó algunos temas relacionados con los estereotipos según el país destino. Y estos estereotipos pueden distorsionar la realidad de sus experiencias. Estos mitos pueden afectar también la forma en que la sociedad percibe y trata a las mujeres migrantes. Por ejemplo, mucha gente piensa que las mujeres migran principalmente para reunirse con sus familias o que dependen económicamente de los hombres o que las mujeres migrantes son principalmente víctimas, o bien está el mito de que quitan empleos a la población local o que son principalmente jóvenes y solteras. Y bueno, pues tal como lo escuchamos en el segmento uno y dependiendo del bloque geográfico al que nos estamos refiriendo, quisiera saber qué nos pudieran compartir al respecto. Y cedo la palabra a Faride. Gracias, Aideli. Pues yo quiero empezar con una anécdota personal.
Arabia Saudita es un país muy lejano, que conocemos poco, que está geográficamente lejos de México, no nos conocemos muy bien. Entonces, mi mamá me contó un día que conoció a alguien y le estaba diciendo, bueno, ¿y tus hijos y tal? Y le dijo, sí, mi hija vive en Arabia Saudita. Entonces le preguntaron, ay, ¿por qué se casó con un hombre saudí? Entonces, bueno, creo que esto ilustra perfectamente el estereotipo, que no quiere decir que no existan esas realidades, ¿no? Solo quiere decir que existen múltiples realidades, múltiples razones para emigrar a este país. Y como Marco lo explicó muy bien y con datos muy precisos de la embajada, el perfil de las mujeres que está aquí tiene estudios profesionales, quizá, ¿no? Quizá viajan por temas de reunificación familiar, pero al final de cuentas, muchas de ellas lo hacen para estudiar, otras lo hacen para trabajar, ¿no? Por ejemplo, como es mi caso también. Entonces, yo creo que los principales mitos y realidades, y ahora que el ministro comentaba también un poco de la realidad en Estados Unidos y en América Latina, creo que en ciertos países sí puede haber estos estigmas de que las mujeres latinas, no sé, se quedan con trabajos que deben pertenecer a las poblaciones locales, o que las mujeres, o quizá consideraciones más de discriminación vinculadas a la nacionalidad, etcétera. Yo creo que en Arabia Saudita es más un tema de desconocimiento. O sea, los mitos alrededor de las mujeres latinas no tienen que ver con la percepción de ay, las mexicanas son así, las colombianas son así, tal. Más bien creo que es un tema de que nuestras culturas no se conocen del todo por algo natural, ¿no? Entonces, yo creo que es normal, bueno, es bastante común aquí escuchar, ¿no? Que se asume que las mujeres latinas migran porque se casaron con alguien no necesariamente local, sino como que, o por cuestiones familiares vinculadas a alguien que se mudó a Arabia Saudita. Pero la verdad es que yo he conocido a mujeres o sea, que hacen de todo y que no podemos clasificarlas. O sea, yo puedo decir que conozco a mujeres solteras, hablando de mujeres solteras latinas, migrantes en Arabia Saudita, una que vino aquí por cuestiones familiares y después creó su empresa muy exitosa y por su cuenta desarrolló su empresa. Otra mujer que vino en condiciones por un trabajo en el que no le dieron completamente la información adecuada. De hecho, pensaba que venía de otro país y al final vivió un caso de explotación laboral. Conozco a otro caso de una mujer que vino a estudiar su posgrado y después creó una empresa muy exitosa. Entonces, no creo que podamos vincular a los mitos o a los estereotipos de la mujer latina aquí en Arabia Saudita. Se me hace difícil verlo de esa manera. Solo creo que hay desconocimiento y que nosotros mismos podemos profundizar un poco en cuando nos conocemos a través de las redes de mujeres, que me imagino que ya comentarán más adelante, en eliminar estos estereotipos o complementar un poco el panorama de quién es la mujer latina migrante. Esa es mi aportación. Así es. Muchas gracias, Faride. Qué interesante porque, pues sí, evidentemente, según lo que hemos escuchado, tal vez en redes o en medios, al paso de los años, pues nos hace formarnos una idea de la realidad o del mito en una zona específica de este mundo. Y nada como estar aquí presente para poder dar fe de la realidad. Gracias, Faride. Cedo la palabra a Marco para que nos pudiera dar su aportación. Adelante, Marco. Muchas gracias, Aideli. Yo creo que hay consenso en afirmar que la migración pues, es un fenómeno con múltiples causas. Y bueno, pues ya depende de cada caso, podríamos nosotros identificar cuál fue la motivación principal para ese migrante en particular entrar en una situación de migración. La gran pregunta aquí, yo creo que tendríamos que abordar es si esta situación de movilidad de la persona es voluntaria o es forzada. Porque a partir de ahí ya podemos elaborar muchísimo dependiendo de los casos. ¿Y a qué me refiero con migración forzada?
voy a retomar algunos de los datos estadísticos, Aideli, que tú nos compartías, que proporciona la Organización Internacional de las Migraciones, en el que esta agencia de las Naciones Unidas estima que actualmente, bueno, hasta el 2023, existía en el mundo 281 millones de personas en situación de movilidad migratoria. Y de esa gran cantidad de 281 millones, el 48% eran mujeres, o sea, aproximadamente 135 millones. Ahora, un dato importante que complementa la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. De ese gran total de 135 millones, 36 millones de mujeres se encuentran en situación de migración forzada. ¿Y qué entendemos por migración forzada? Que pues son personas que se trasladan, buscan trasladarse a otro país por los conflictos que existen en el país de ellas, por la violencia interna que hay, la violencia derivada de actividades de delincuencia o criminales, o como lo mencionaba Bernardo hace unos minutos también, por efectos ya sea del cambio climático o por cuestiones climáticas, o por desastres naturales. Entonces, pues todas estas personas prácticamente la única opción que les queda, una de las pocas opciones, es migrar en busca de establecerse en un lugar que les ofrezca mejores condiciones de vida. Por ejemplo, en el caso aquí de Arabia Saudita, de Bahrein y de Omán, pues sería, como bien lo señalaba Farideh, sería difícil encontrar casos de migración con estas características, ¿me explico? En primera instancia, como lo mencionaba yo, pues aquí no hay migración indocumentada mexicana, al menos sí la hay de otros países, pero la población mexicana que se encuentra asentada en esta región, pues viene de manera documentada y por el mismo perfil, pues viene en función a otras variables. Tenemos una población estudiantil importante, estaríamos hablando de alrededor de entre 100 y 150 personas que están estudiando en universidades locales. Muchas personas también vienen, como lo señalaba Farideh, por reunificación familiar, vienen acompañadas de sus esposos. Muchos están casados con mexicanos, pero también otras tantas están casadas con nacionales de estos países. Y otras más también vienen pues derivadas de ofertas de empleo que han recibido. Entonces, afortunadamente nosotros podríamos decir que este tipo de migración pues es voluntaria, es regulada y de alguna manera pues está exenta de los riesgos que observa la migración irregular por las que muchas mujeres se enfrentan. Un detalle interesante también estadístico, la migración en norte-sur en las Américas, que a partir del 2019 pues detonó en números impresionantes, tiene un punto focal localizado en Panamá, que es el tapón del Darién. Entonces, un dato estadístico también que por ahí recogía es de que se estima que del 2021 al 2024, más de 900,000 personas migrantes indocumentados irregulares, la mayoría de ellos provenientes de Venezuela, de Cuba, de Haití, de Ecuador, de Perú y de Colombia, cruzaron por esa zona y también algunos núcleos importantes de Asia y de Medio Oriente cruzaron por el tapón del Darién, más de 900,000. Y de esos 900,000, el 34%, o sea, serán poco más de 300,000 personas, eran mujeres. ¿Por qué lo señalo? Por los riesgos implícitos que tiene esta población en su tránsito hacia el norte, ¿no? Cruzar todo Centroamérica, después cruzar México hasta llegar a los Estados Unidos. Entonces, si les preguntáramos a estas familias qué fue lo que los motivó a migrar, seguramente pues nos indicarían o concluiríamos que es una migración forzada. Y más allá de eso, bueno, pues también hay, y esto nos lo ha mostrado la experiencia también, pues personas que vamos, sería difícil decir que migraron de manera forzada, pero sí migran para buscar empleos mejor remunerados.
Algunos de ellos lo hacen de manera documentada y otros lo hacen de manera indocumentada para buscar en Estados Unidos establecerse, mejorar sus condiciones de vida y también tener un ingreso suficiente para apoyar a sus familias en sus países de origen a través de las remesas. Entonces, pues más que mitos, yo creo que es una cuestión de, pues, qué es lo que motiva a las personas a ponerse en movilidad para. Y ahora, en relación con los mitos, pues yo creo que los mitos se forman ya en función a los países de destino a los que. Muchísimas gracias, Marco, por tu aportación. Y sí, finalmente esos estereotipos, bueno, acompañan las historias correspondientes al área geográfica de la cual estamos hablando totalmente. Qué interesante todos estos datos y en especial los 36 millones de migración forzada. Es una cantidad muy grande. Gracias, Marco. Sí. Sí, y esta estadística incluye niñas, adolescentes y mujeres adultas. Entonces, sí, es un número impresionante y sobre todo, pues es un reto para todos los gobiernos de la región, pues mejorar sus políticas para administrar todos estos flujos irregulares. Totalmente. Hay mucho trabajo todavía por ahí. Gracias, Marco. Cedo la palabra a Bernardo para que nos pudiera compartir su aportación en ese segmento 2. No sé si pudiera pasar la doctora Sandra Vázquez, que no tuvo Sí. oportunidad en la primera parte, y posteriormente pasar yo a Ideli. Ok, de hecho, la doctora va a hacer un enlace de retos y mitos en esta aportación. Podemos ceder la palabra a la doctora. Muchas gracias, Bernardo. Ya. Mm, Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Buen día. ¿Ya me escuchan? Adelante, doctora. Ay, es que no tenía problemas con el audio y esta Adelante. computadora nueva. Bueno, la verdad es un tema creo que todos los días la gente está migrando por muchas causas. Y después de la pandemia tuvimos cada país una diferente causa. Yo les voy a hablar, ya hoy que ya se habló muchas cosas del mundo, pero Belice, específicamente el país que yo represento, ha tenido causas de migración, no me van a creer, pero positivas. Después de la pandemia, Belice pertenece, como saben ustedes, a la Commonwealth de Inglaterra y es un lugar pues muy bonito, con playa y el clima espectacular. Nos llegó muchísima gente de todo el mundo con sus computadoras a trabajar ahí, a trabajar de manera remota y a ser felices, como ellos dicen. Yo estoy impactada porque ahora el país ha tenido que cambiar paradigmas, ya estamos muy multicultural y ya tenemos otro tipo de problemas como por ejemplo la luz eléctrica, tener más conexiones de internet, porque pues todo el mundo trabaja de esa manera y ya se han ido a poner más hoteles, a hacer una ciudad nueva. Por lo tanto, se necesita más gente que trabaje. Entonces, sí se ha abierto esa frontera donde Panamá quiso cerrarla por la situación de Venezuela. Nosotros tenemos una frontera abierta, hombres, mujeres, niños y familia. Otro caso de reto muy grande que yo lo estoy viviendo, yo soy contadora y asesora de negocios internacionales y nacionales, asesoro a empresas transportistas y Veracruz, específicamente Veracruz, tenemos un problema del transporte por muchas razones que estamos viviendo en México. Pero me pidieron específicamente que vinieran transportistas centroamericanos que los estaban contratando y para mi asombro hubo de los 100, hubo 20 mujeres que se están capacitando. Entonces, hay una situación de movilidad en el mundo que efectivamente son por muchas razones económicas, razones de situaciones políticas, pues razones de guerra que no quisiéramos tener, pero la mujer se mueve siempre con un objetivo muy claro, que es mejorar
y ser mejores para su familia y no perder ese núcleo familiar. Le cueste lo que le cueste, y aunque digan que somos vulnerables, yo creo que ahorita ese rol la mujer ya cambió muchísimo, y siempre hemos sido el tronco de la familia. Somos el sostén de ellos. ¿Por qué? Porque ellas son las que pelean, o sea, ellas son las que se atreven a hablar. A ver, ya me vine, pero ya me estás dando tanto de ganar, y ahora mis hijos y la casa y dónde van a ir a la escuela, y pelean y pelean, y eso hace que esta migración ya no sea tan difícil para ellas y seguir consolidando su familia. Es algo que estamos viviendo, esto es real, no es una película de Netflix ni nada de eso, esto es muy real. En las caravanas de migración que vienen y pasan por Veracruz, toda esta frontera para llegar, hay un sinfín de mujeres, pero ya están conectadas con otras asociaciones. Aquí en Veracruz tenemos a las famosas patronas que les dan de comer a todos los migrantes que pasan por Córdoba en el tren, y ahora ya se diversificaron en los puntos donde pasan, y estos migrantes que se reúnen desde Chiapas, que vienen de todo Centroamérica y que son caravanas inmensas, ya las patronas tienen puntos de apoyo para ellas. Y todo esto estoy hablando de mujeres que van al frente de la ayuda de otras mujeres. Yo creo que la migración todos la hacemos a diario, donde nacemos a veces, pues no somos las personas que seguimos en el mismo lugar, y podemos migrar a otras ciudades del mismo país, del mismo estado, y ya somos migrantes, y tenemos que tener esa mente de comprensión para todas las demás. Sí somos más vulnerables, efectivamente, porque pues tenemos otra manera de sentir, de pensar y de ser, pero los hombres, aunque también son vulnerables, pues ellos tienen su sentir y pensar y ser más, más menos llamativo que nosotras las mujeres. Muchísimas gracias, doctora Vázquez. Qué interesante todas estas aportaciones sobre la realidad que se está viviendo en esta zona, puntualmente de la República Mexicana, y sobre todo el rol de la mujer en apoyo como comunidad, como lazos de solidaridad en el fenómeno de la migración. Y también lo que nos compartió sobre Belice, wow, esto no, yo no me lo sabía. La gran apertura y el impacto internacional que está teniendo entonces la región, y las oportunidades que se están desarrollando para el país, Sí. pues, espectaculares. Muchas gracias, doctora Sandra. Vamos a dar seguimiento con Bernardo. Seguimos en el segmento 2 y bueno, el tiempo está corriendo muy rápido en este panel. Y bueno, 2 minutos, máximo 3 minutos, Bernardo, para contestar la pregunta del segmento 2. Gracias, doctora. Muchas gracias, Aideli, y pues gracias, doctora Sandra Vázquez, por sus aportaciones. Comentar en relación a Belice que cuando estuve en El Salvador, no lo sabía, durante la guerra, antes de los acuerdos de paz, ¿verdad? Del 92, cerca de 70,000 salvadoreños y salvadoreñas emigraron a Belice. Creo que actualmente deben de ser aproximadamente 100,000, y que tienen un perfil muy emprendedor. El salvadoreño se distingue en Centroamérica por un perfil muy emprendedor, y en los Estados Unidos obviamente juegan un papel importante en diversos lugares como la región de Washington, D.C., Maryland, Los Ángeles, San Francisco. Son lugares de concentración de población salvadoreña, y que en los análisis educativos que yo he observado, las poblaciones salvadoreñas en general van un poco más adelante que las mexicanas en términos de rendimiento y logros educativos, por lo menos a nivel de primaria y secundaria. Quería yo abordar el tema de los riesgos y escenarios
para las mujeres migrantes en estos momentos. Me refiero yo al peligro de la deportación. Normalmente es el núcleo familiar, son las familias las que son deportadas. Recordemos que son casi 5 millones de mexicanos en situación irregular. Así que en esas deportaciones, que de hecho han sido mucho menores a las amenazas, no creo yo que va a llegar, pudiera cambiar en los próximos meses, pero al ritmo que va, no va a llegar a ni siquiera 200,000 personas mexicanas deportadas en el curso de este año 2025. Esto significa que al final del cuatrienio del presidente Trump estaríamos hablando de menos de 1 millón de personas deportadas, cuando él se había propuesto, recordarán, deportar 1 millón por año. Vamos a ver cómo se da eso, pero sí subrayar que de estas deportaciones, aproximadamente entre un 20 y 30% son mujeres y menores de edad. Un mínimo, digamos, si hablamos ahorita de aproximadamente un poco más de 20,000 deportados en lo que va del gobierno de Trump, estaríamos hablando de que por lo menos entre 5 y 7,000 son mujeres, niños menores de edad, lo cual implica pues toda una situación de retos y desafíos para las regiones fronterizas. Particularmente en este momento se observa que esas deportaciones están siendo hechas por la región de Texas. Como saben, el gobernador pues es una persona republicana muy afín al presidente. No lo van a poder hacer mucho por California. Recordemos que probablemente de los indocumentados, indocumentadas de México, probablemente un poco más de 2 millones están en California, pero no va a ser por ahí, por el hecho de que el gobernador Gavin Newsom, que fue alcalde de San Francisco cuando yo me desempeñé allá como cónsul de promoción, emprendimiento y en algún momento de prensa, 2001-2006, por ahí, digamos, va a tener más dificultades para llevar a cabo deportaciones. Tendrían que forzar fuertemente al gobierno del estado. Hay mucho legislador latino, así que el tema de riesgo va a ser por el lado de Reynosa, Matamoros, Piedras Negras y Ciudad Juárez, donde llegue mayor flujo. Y ahí sí debemos estar preparados. Están participando lo que es el DIF para la familia y la infancia, pero también se requiere pues temas relacionados directamente con educación y reinserción laboral, y muy particularmente la seguridad de las personas, de las mujeres, porque estas regiones fronterizas pues tienen alta peligrosidad. Creo que Marco conoce muy bien la situación en Ciudad Juárez al haber estado en El Paso, así que sí es muy preocupante. Me han estado llamando también activistas de Guatemala, porque las personas de Guatemala, El Salvador y Honduras que sean regresados a México, no hay una garantía de 100% que en el trayecto hacia frontera sur, es decir, hacia Tapachula, Chiapas, estas personas, particularmente mujeres y menores de edad, no corran riesgos. También Veracruz es un estado que ha incrementado situaciones de inseguridad, así que creo que vale la pena, Ideli, reflexionar sobre las familias y mujeres que están pues en esta situación de riesgo de deportación, que seguramente no solamente los mexicanos y mexicanas, sino también de Centroamérica y algunos otros países,
pues corren el riesgo también por atravesar el territorio de México, que desafortunadamente en muchas regiones pues se corre alto riesgo, no solamente por el crimen organizado. Recientemente hablaba con una experta en los temas de policía municipal y estatales, y también pues desafortunadamente se corre el riesgo con algunas autoridades y en ocasiones incluyendo hasta el propio Instituto Nacional de Migración. Por ahí dejo yo esta participación, Aideli, Sandra, Farid, Marco. Sí, Muchas gracias. Sí, es correcto. Nada más le quiero decir, colega Bernardo, que ahorita, la semana pasada, dos asociaciones en Texas, en Nuevo Laredo, de migrantes, de migración mexicana, que se han unido con la parte de Nuevo Laredo, Texas, o sea, Nuevo Laredo, México, han hecho, pues, han acogido a muchos de estos y ahora están tratando de que se queden y tratando de buscarles empleo. Y bueno, a mí se me hace algo muy interesante y muy humano que toda esta frontera, finalmente todas las fronteras tienen familiares y amigos del otro lado. Entonces, Texas también está limitando ahorita a Estados Unidos y presionando con el agua. El agua, si ellos no les dan el agua, la parte del río Bravo a Texas, pues sí es un problema. Entonces, sí hay varias cosas muy interesantes que está pasando en la frontera con Texas y en la frontera con Tijuana, específicamente, nosotros tenemos la Acción de Mujeres Jefas de Empresa, están haciendo albergues para mujeres y también están apoyando que se queden y buscándoles trabajo. Mientras todo esto se soluciona, porque creo que sí va a haber solución, ellos nos necesitan y tiene que haber una migración legal si quieren que se trabaje la gente allá. Yo algunas amigas y familiares me decían que los comestibles de primera necesidad en Estados Unidos han subido demasiado, frutas, verduras y demás, porque ahora no tienen gente. Entonces sí, no es muy fácil que alguien diga se van sin tener las consecuencias que haya de ello y que la sociedad también reclama. Es lo único que quería comentar, a apoyar a colega Bernardo. muchas Gracias, gracias. Sandra. Muchas gracias a ambos y gracias, Bernardo, por tu aportación. Gracias, doctora Vázquez. Para ya cerrar, porque como les digo, aquí el tiempo vuela. Para ya cerrar, voy a traer a todos los panelistas aquí a la pantalla. Vamos a cerrar con el último segmento y nuestro mensaje final. ¿Cuáles son esas realidades? Ya hemos hablado inclusive también de las realidades, ¿no? Yo creo que, bueno, hemos estado platicando mucho sobre las realidades y para no caer en repetición, ¿cuál sería este mensaje final que pudiéramos dar en un minuto a nuestra audiencia en este tema de la mujer latina migrante? Empiezo contigo, Faride. Gracias, Aideli. Bueno, yo solo quiero decir que en la parte de realidades me quiero enfocar en pensar en qué tienen en común las mujeres migrantes latinas que yo conozco, porque ya vimos que hay diferentes causas, diferentes motivos, diferentes geografías. Yo creo que lo que tienen en común es que son proactivas, decimos en México, echadas para adelante, trabajadoras, y tienen esta necesidad de vinculación que no todas las culturas tenemos. Los latinos necesitamos sentirnos en una fuerza colectiva, y entonces yo veo que las mujeres latinas migrantes están muy bien organizadas, tienen sus grupos, tienen sus redes de apoyo, y entonces en ese sentido va mi comentario. Yo, así el comentario que dejaría es, uno, como mujer latina migrante, ¿cuáles son mis vulnerabilidades en el lugar en donde me encuentro? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué me hace estar vulnerable? ¿Y cuáles son los recursos que tengo a mi disposición para superar esas vulnerabilidades? En este caso puede ser una red de apoyo de mujeres, puede ser la representación diplomática del país del que soy en ese lugar. Entonces, ¿qué me puede hacer sentir vulnerable? ¿Con quién cuento y con qué herramientas tengo?
Y el segundo mensaje yo creo que es que no estamos solas en general, ¿no? Los migrantes no estamos solos y nosotras como mujeres que migramos, todas vivimos realidades distintas, pero al final es la misma experiencia de emigrar y dejar tu casa de donde vienes. Entonces yo ahí lo dejaría y gracias a Laura por el comentario. Creo que también coincido en el tema de crear lazos durables que dependiendo de la cultura pues varía muchísimo. Gracias. Excelente, Faride, excelente, muchas gracias. Marco. Sí, muchas gracias, Aideli. Bueno, pues voy a tratar de ser breve para no extenderme. Y no quiero ser aquí el abogado del diablo o la voz discordante. Es importante, antes de entrar a cuáles serían, digamos, algunas recomendaciones, yo creo que es importante también tener muy claro que los países de destino son países de leyes. Entonces, que pues una persona que entra de manera irregular a un país, no necesariamente ese país le debe regularizar su situación migratoria. Y esto es muy importante porque esto genera presión posteriormente sobre las representaciones consulares de que la gente asume de que el país que la está recibiendo o en el que está viviendo no tiene derecho a retornarla a su país de origen por su condición migratoria. Entonces, yo creo que esto amerita posteriormente para otra charla, para otro análisis, porque sí, esta es una situación y Bernardo quizá lo experimentó. Yo en todos los años de experiencia consular en los Estados Unidos, frecuentemente pues la gente asume que ya llegó ahí y de que pues ya no hay poder humano que la haga regresar a México. Entre las principales recomendaciones, y aquí pues prácticamente voy a plagiar lo que acaba de decir Faride, que es muy preciso, que es muy correcto. La principal recomendación para mujeres y para hombres en general es que conozcan los derechos que les asisten en el país al que están llegando, que se informen de los recursos existentes en la comunidad para tratar de recibir asesorías legales o recibir o beneficiarse de algunos esquemas de apoyo que tienen los gobiernos o que ofrece la misma sociedad civil. Y sobre todo que se acerquen a las representaciones de México. Los consulados y las embajadas actualmente, los programas de asistencia y protección consular han evolucionado muchísimo. Ya lo mencionaba Bernardo al inicio de su conversación, no solamente está la ventanilla de atención integral para la mujer, está también la ventanilla de salud, están las ventanillas de educación financiera, están las ventanillas de salud, la mayoría de las representaciones consulares en Estados Unidos y en Canadá tienen la Semana de los Derechos Laborales, organizan ferias de la salud, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay muchísimos recursos que la comunidad migrante y particularmente las mujeres pueden beneficiarse de ellos si se informan y si recurren. Pero otro aspecto más importante, y aquí igual le agradezco a Faride que lo haya mencionado, es precisamente hacer comunidad. ¿Y a qué me refiero? En la medida en que la gente, en que la mujer se integre a su comunidad, y aquí te felicito, Aideli, porque precisamente Guapalita está ayudando a generar esta sensación de comunidad, de pertenencia, para que pues todas las paisanas o todas las personas migrantes que están aquí tengan acceso a información valiosa que les ayude a continuar desarrollándose, ¿no? A aprovechar las oportunidades que ofrece el país anfitrión y sobre todo a facilitar su adaptación a esta sociedad que las ha recibido con las manos abiertas. Entonces yo creo que esas serían las recomendaciones principales, que se informen sobre los recursos que tiene el país anfitrión, que se acerquen a las representaciones consulares y diplomáticas de México no solamente para registrarse, sino para conocer los servicios que tienen los consulados y las embajadas, y que se organicen en torno a clubes de oriundos, a asociaciones, o que se incorporen a iniciativas como la tuya. Yo creo que eso es una actividad que pueden realizar para
generar este sentido de comunidad, para transmitir información de interés y sobre todo para pues lograr una mejor adaptación y entre todos pues garantizar la protección de los derechos. Aquí incluso en Arabia, como iba a mencionar, nada más que se me pasó, también existen casos de protección consular, principalmente vinculados a abusos en las áreas de trabajo y otros, lamentablemente, derivados de desavenencias conyugales, ¿no? En relación con la custodia de los menores. Entonces, ¿y cómo podemos nosotros enfrentar esos retos? Pues uno, haciendo que la comunidad se acerque a las embajadas o a los consulados para recibir información, beneficiarse de los programas de asesoría legal y bueno, pues también recurriendo a algunas instancias de la sociedad civil que pueden también apoyarles pues a superar estos retos. Claro. Muchas Muchísimas gracias, Marco. Fabuloso. Gracias. Bernardo. Muchas gracias, Aideli, y gracias por la invitación para compartir y aprender de lo que también sucede en otras latitudes. Les comento que he estado actualizando las 10 reglas de oro para el inmigrante. Antes le puse indocumentado, pero me llamó la atención el Ku Klux Klan cuando estuve en Atlanta. Así que son las 10 reglas de oro del inmigrante reciente en los tiempos de Donald Trump, ahorita en su segundo retorno, su segunda presidencia. También las reglas de oro para el deportado y deportada, que muchas veces pues no regresan a los lugares de origen porque hay situaciones adversas en violencia, no hay oportunidades. Por ejemplo, más de la mitad de michoacanos y michoacanas no regresan a Michoacán, y me imagino que sucede lo mismo en Guerrero, probablemente en Veracruz, porque no hay oportunidades y hay riesgos también. Las 10 reglas de oro del transmigrante, el que atraviesa México, ya sea con destino a Estados Unidos o los que vienen deportados. Y recientemente compartí con la maestra Tatiana Cloutier, la nueva titular del Instituto de Mexicanos y Mexicanas, lo que es esta comunidades mexicanas en Estados Unidos, pero tratando de ver los diferentes segmentos de población, que es muy diferente el inmigrante reciente, irregular, al que ya nació en Estados Unidos y los que tienen varias generaciones, así como en el caso de los profesionales que tienen licenciatura, maestría o doctorado. Me tocó dar esos waivers del CONACYT para personas que habían estudiado el doctorado y decidieron quedarse a trabajar en Estados Unidos. Así que lo último es el convenio de largo alcance de la UNAM, que recuerden, la sede de la UNAM más antigua es la de San Antonio, tiene 80 años, por ahí seguramente interactuó mucho Marco cuando estuvo en San Antonio. Tiene 5 sedes la UNAM. Tengo el convenio también de este acuerdo. Las otras sedes son Chicago, con cerca de 20 años, Boston, Los Ángeles y Tucson, y hay un convenio de largo alcance donde hay responsables para el tema legal y de apoyo legal por la UNAM, el apoyo psicológico a cargo de la doctora María Elena Medina Mora, una destacada psicóloga mexicana. Así que creo yo es que esto, aunque está exclusivamente pues orientado al apoyo a mexicanos vulnerables y en riesgo en Estados Unidos, creo yo que algunas cuestiones pueden ser útiles para otras latitudes, pues considerando de que son a veces muy distintas, ¿verdad? Las realidades de mujeres migrantes en Europa, en Asia. Así que pues les dejé por ahí algo de mis redes ahí en el chat, pero lo compartiré con Aideli para estar en comunicación, y todos estos documentos se los puedo mandar a los correos, y que sus aportes seguramente serán muy útiles y muy valiosos para
lo que sucede en otras partes del mundo con las mujeres migrantes de México y de Latinoamérica. Muchas gracias, Aideli. Gracias a ti, Bernardo. Sí, por favor, estamos al pendiente de esos documentos y como Bernardo lo mencionó, aquí en el chat ya encuentran sus datos en redes, lo pueden localizar en Twitter y también tiene por ahí la red en Facebook para cualquier otra observación y duda. Gracias, Bernardo. Doctora Vázquez, adelante. Bueno, yo sí me gustaría que ojalá me estuvieran oyendo un sector de la juventud, que no por todo esto que está sucediendo en Estados Unidos, que se han ido abajo varias becas en el Instituto Benjamin Franklin, que tiene muchas redes, en muchas escuelas en todo México, daba becas para Estados Unidos, estas están canceladas. Hay otro programa de mujeres emprendedoras que también está cancelado con Donald Trump. Hay más lugares y España se está abriendo a ello. Todas estas becas para las estudiantes, España las está acogiendo en diferentes universidades. El mundo no nada más de México es Estados Unidos, es el mundo entero. Pues ustedes tuvieron en Arabia Saudita por ahí becas para jóvenes. Los jóvenes ya tienen otra realidad del mundo, sí se quieren ir. Ya todas las universidades tienen ese acompañamiento de unos semestres en otro lugar, tienen otros ojos. Yo sí les pido a todas las mujeres que me están escuchando que no pierdan su unicidad. ¿Qué es unicidad? Todas somos únicas, todos tenemos fortalezas, todas lo podemos hacer. También me gustaría que cuando se vayan documentadas, porque efectivamente, como lo dijo Marco, los documentos son importantes. No puedes llegar a aventurarte a estas alturas de lo que vivimos. Ya todo tenemos un canal de internet o un canal donde ya te dicen qué necesitas. No hay necesidad de pasar cosas sin necesidad, porque la mujer sí tiene ese sexto sentido cuando dices, no me va a ir bien. Y si te necesitan para trabajo, pues que te contraten, que te contraten. Entonces, sí escribí algo, quiero animarlas, quiero que no se olviden de su unicidad, a seguir adelante y a no darse por vencidas, a seguir luchando por sus sueños, por sus aspiraciones. Ustedes son capaces de lograr grandes cosas por su determinación y perseverancia. Serán recompensadas porque al principio, como todas, pues luchamos y luchamos y seguimos y que no están solas, que hay personas y que hay organismos que las van acompañando en su viaje. Todos los organismos son muchas veces de sociedades civiles y sobre todo de nosotros por parte de los gobiernos, que honoríficos y que hacemos lo mismo, nada más que no nos pagan, pero les damos un apoyo y les damos un seguimiento. Yo he tenido que hacer campañas en Belice para que la gente venga con el permiso de los más allá de internación de 50 kilómetros. Como Belice y México no necesitas visa, se equivocan y entonces viene un veracruzano, enamora a una beliceña, se la traen y me la detienen. Entonces, hay que estar documentados. Ya la mujer de hoy no puede estar pensando en lo que me dijo la amiga o en lo que escucha. Tiene que estar documentada y creo que eso nos hará muy importantes para así sentarnos en cualquier mesa de gobierno y mesas importantes para influir en estas decisiones, pero sí tenemos que tener capacitación, capacitación y capacitación, que para mí el problema de México se resuelve con 3 puntos: educación, educación y educación. Si nosotros lo tomamos en serio, creo que esto lo minimizaremos y si vamos de migrantes no causaremos problemas. Al contrario, seremos parte de esa sociedad que nos aplauden y quieren que no nos vayamos del lugar donde lleguemos. Muchas gracias por todos y gusto saludarles. Excelente. Perdón, Aideli, una advertencia. En estos tiempos hay mucha gente que trafica con las necesidades y las urgencias. Es también advertir de que todas esas personas que ofrecen
a veces un trabajo, inclusive el asilo, cuando realmente las posibilidades son en Estados Unidos casi nulas para mexicanos en asilo. Hay mucho traficante. Desafortunadamente, hay familias que caen en las garras de traficantes, de personas, hasta trata de personas, que afecta mucho a mujeres. Así que la advertencia es que no caer en la tentación de una llegada fácil y regular o aparentemente regular, porque también ofrecen los permisos de trabajo y hay mucho fraude y mucho engaño, no solamente para Estados Unidos, también para Canadá. No sé si el caso que se mencionaba en Arabia Saudita de personas que llegan engañadas al Medio Oriente, a lo mejor a Emiratos Árabes también, no sé qué tan importante sea, pero en el caso de Estados Unidos y Canadá, muchas de estas organizaciones criminales ya están vinculadas al crimen organizado. No son solo estos coyotes o polleros de antes, sino ahora está vinculado como una área de gran beneficio del crimen organizado. Gracias. Muchas gracias, Bernardo, por tu aportación y bueno, la advertencia también a recordar estar documentada, como dice la doctora Vázquez, y no servirse de las necesidades. Es muy importante siempre estar de la mano con la comunidad correcta que nos pueda brindar la información precisa y el apoyo, sobre todo. Gracias a todos y bueno, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Excelentes los comentarios. Por ahí Octavio García, como cuarto y quinto segmento del próximo webinar, sugiero analizar rutas y metas de las mujeres migrantes. Bueno, pues seguramente tendremos una segunda parte o hasta una tercera parte, porque no nos alcanza la vida en una hora, ya nos extendimos 1 hora y media, pero bueno, más vale calidad que cantidad y esto ha sido muy enriquecedor escuchar todas estas aportaciones y experiencias. Nuevamente a todos nuestros invitados, Bernardo, doctora Sandra, Faride y Marco, mil gracias por su tiempo, mil gracias por su aportación. Sé que ya es tarde en Arabia Saudita y ya es hora de ya irnos a descansar y por allá en México, bueno, pues que tengan excelente día. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Bonito día para todos. Nos vemos pronto. Gracias a ti. Esperamos la grabación. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Bye. Chao.